Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Y este mensaje yo lo he titulado Quiero renunciar. Diga conmigo, quiero renunciar. Dígalo otra vez. Quiero renunciar. Quiero tirar la toalla. Ya no quiero seguir. Y vamos a ir directamente a la palabra, porque al final de este mensaje yo quiero ministrar siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Entonces vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y versículo 4. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces Elías tuvo miedo. ¿Qué tuvo Elías? Miedo. Y al tener miedo, Elías huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y después que hubo caminado por muchas horas, se sentó solitario debajo de la rama de un árbol y pidió morirse. Y exclamó: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados. Quiero comenzar esta noche diciendo que Elías fue un hombre de Dios con un llamado poderosísimo. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado poderoso de parte de Dios. Nadie en esta iglesia puede decir: yo no tengo un llamado, pastor. Todos tenemos un llamado. Elías tenía un llamado increíble, extraordinario, poderoso. Elías había experimentado la gloria de Dios y el respaldo de Dios. ¿Cuántos aquí han experimentado el respaldo de Dios? Que Dios está contigo, que Dios te abre puertas, que Dios pelea por ti. Pero qué hermoso es cuando clamas y ese clamor es respondido. Elías sabía lo que era eso. Y el siervo Elías, el profeta Elías, venía de experimentar una victoria increíble. En el monte Carmelo se había enfrentado a 450 profetas paganos de Baal, y a todos les había cortado la cabeza. Hay gente que se cansa matando una gallina. Elías le había cortado la cabeza a 450 profetas de Baal después
de haber clamado a Jehová y que fuego haya descendido del cielo. Una locura. Aquel acto de fe y de poder que Elías había experimentado era la cúspide de su ministerio. Aquella locura de clamar a Jehová y decirle: papá, respáldeme. ¿Cuántos aquí necesitan el respaldo de Dios? Señor, respáldeme y mande fuego del cielo para que consuma el sacrificio y que todos vean, escuche esto, las palabras de Elías, que todo el mundo vea y sepa que tú eres un Dios invencible. Todo lo que nosotros experimentamos es para la gloria de Él. No es para vanagloria propia, es para Él. Aquel acto increíble posicionó a Elías en lo más alto como profeta de Dios. Su ministerio estaba en la cima más alta. Pero cuando nosotros llegamos a experimentar la gloria de Dios y el respaldo de Dios, definitivamente el infierno nos odiará. Escúcheme. Elías no solo experimentó la gran gloria de Dios, sino que inmediatamente se levantó el infierno entero en su contra. Y entonces vino una guerra. El infierno por completo vino a atacar al hombre de Dios. Yo quiero que usted sepa, y siempre se lo he predicado, se lo he dicho desde este púlpito, que cada vez que usted está avanzando, creciendo y ganando batallas en lo espiritual, habrá una gran oposición, habrá batalla, habrá guerra, y estaremos de guerra en guerra. Y eso nos confirma que vamos bien. Después de que el infierno perdió aquella batalla en el Monte Carmelo, entonces vino con una estrategia satánica. Diga conmigo, estrategia satánica. Es importante conocer cómo actúa el infierno en contra de los hijos de Dios. Es importante conocer cómo actúan las tinieblas en contra de los que estamos incomodando y los que estamos avanzando en el reino. Dice la palabra del Señor que vino una amenaza. Diga conmigo, una amenaza. Dígalo fuerte, Elías fue amenazado. Dice el capítulo 19, pero en el versículo 2, y entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías. ¿Qué le mandó? Un mensaje, un recado, un mail, un WhatsApp. Dice la palabra del Señor que le dijo: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a mis sacerdotes de Baal. Una gran amenaza, una amenaza de muerte. Elías era un hombre de hierro. Elías era un hombre de temple. Elías era un loco espiritual. Elías tenía un carácter firme, pero permítame decirle que aquella amenaza el hombre de Dios no la rechazó. Póngame atención a esto. Debemos aprender a que cuando vienen noticias que nos amenacen, cuando vienen circunstancias que nos quieren dañar, nosotros tenemos la autoridad de Dios para rechazar dichas amenazas. Si alguien te dijo que tus hijos se van a perder, recházalo en el nombre de Jesús. Si alguien te dijo que esa enfermedad te va a matar, recházalo en el nombre de Jesús. Si alguien te dijo que tienes cáncer, recházalo en el nombre de Jesús. Si tu mente te está diciendo que te vas a morir, recházalo en el nombre de Jesús.
Sin embargo, el gran hombre de Dios no rechazó aquella amenaza. Me llama poderosamente la atención que Jezabel mandó a amenazar, le mandó el mensaje a Elías, pero la palabra del Señor no especifica con quién le mandó el mensaje. Jezabel era la reina pagana, era la primera dama. Y permítame decirle que ella podía haber mandado soldados directamente a que mataran a Elías en ese mismo instante. Ella tenía el poder terrenal para mandar un escuadrón de soldados y mandarlo a asesinar. Pero Jezabel no era una ignorante tampoco. Jezabel era hija de un sacerdote brujo y ella tenía conocimientos de ocultismo y de tinieblas y de brujería. Y el infierno sabe, y los hijos del infierno saben, que a un hijo de Dios nadie lo puede tocar. Gracias, pero no sé si alguien está aquí esta noche. Jezabel podía haber mandado en ese mismo momento: vayan y córtenle la cabeza a Elías, pero no podía hacerlo. El infierno va a llegar hasta donde Dios le permita que llegue. Y permíteme decirle que usted tiene un blindaje del cielo. Su familia tiene un blindaje del cielo. Sus finanzas están blindadas en el nombre de Jesús. Diga conmigo: mi casa. Dígalo con autoridad: mi casa está blindada y ningún demonio puede tocarla. Y yo quiero decirle que Jezabel sabía que no podía tocar a Elías. Elías era un solo hombre y Jezabel era la reina. Entonces el infierno sabe que no te puede tocar. Satanás un día se presentó delante del trono de Dios y le dijo: permíteme tocar a Job, porque tú lo tienes millonario, tú lo tienes bien comido, él hace fiestas, él tiene esposa, él tiene hijas, él tiene hijos, él tiene ganado, él lo tiene todo, pero además de eso, tú lo tienes blindado. ¿Usted se imagina cuántas veces los demonios han dicho: yo no puedo tocar a ese porque está blindado? No, esto es para que usted esté aquí alabando a Dios de verdad. Gloria a Dios, porque Dios nos tiene blindados. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios te tiene blindado. Hay ángeles y arcángeles acampando alrededor tuyo. Hay una barrera, hay un muro que te cubre espiritual. Jezabel sabía eso, pero Jezabel entendía que no podía tocarlo, pero sí podía amenazarlo. Cristiano que estás aquí, esa enfermedad no te va a matar. Pero si tú crees al mensaje de Satanás, eso te puede destruir. Escúcheme. No es la enfermedad, es lo que tú crees. Si tú crees que tu matrimonio se va a destruir, se va a destruir. Si tú crees que tus hijos no tienen arreglo, no tienen arreglo. Pero si tú crees a las promesas de Dios, el infierno se frustra y se arruina y se echa a perder, porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos creen esta noche? ¿Hay alguien que puede alabar la gloria de Dios esta noche? Y yo creo firmemente que el mensajero que Jezabel mandó era una persona que conocía a Elías. Era cercano a Elías. Cuidado con gente que su voz sirve como portavoz del infierno. Cuidado con gente a tu alrededor.
Cuidado con esos que disque amigos. Cuidado con esos disque compañeros, hermanos del mismo ministerio. Gente de la misma iglesia. Gente de la misma familia, el mismo apellido. Sirviendo como portavoces del infierno para decirte, ten cuidado porque dicen que eso mata. Ten cuidado porque dicen que andan detrás de ti. Ten cuidado porque gente negativa. ¿Alguien me está entendiendo esto? Ahora mire el panorama conmigo, por favor. Elías está en la cúspide de su ministerio. Pero el infierno lo amenaza. Y Elías no rechaza la amenaza. Diga conmigo, a partir de hoy, toda amenaza del diablo, yo la voy a rechazar por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Alguien diga gloria a Dios a eso. Elías podía haber rechazado con autoridad y renunciar a aquella amenaza. Yo renuncio, yo rechazo. Elías podía haberse plantado. Si Elías se hubiera plantado, la historia hubiera sido otra. No puedes evitar que Satanás te envíe mensajes, pero sí puedes decidir no creer los mensajes del diablo. Todos los días el infierno nos mandará mensajes, guerra, batalla, amenazas. Pero soy yo en mi mente y en mi determinación, en mi corazón, decidiendo no aceptar y no recibirlo. Si tú lo recibes, no vas a dormir. Si tú lo recibes, te va a robar la paz. Si tú lo recibes y lo aceptas y permites que ese mensaje entre a tu mente, te va a dar ansiedad, te va a dar insomnio, te dolerá la cabeza, la enfermedad tomará un rumbo crónico. ¿Alguien me está entendiendo esto? Hay gente enferma no porque realmente tenga una enfermedad, sino porque le creen los mensajes al diablo. La enfermedad de ellos está en su cabeza. Tóquese la cabeza, por favor. Tóquese aquí los sentidos y diga conmigo: mi mente está conectada a Cristo. Y yo rechazo toda amenaza del diablo. Y mi mente tiene fe, tiene autoridad para reprender toda acción en mi contra. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Pero me permite decirle que aquel mensaje desestabilizó la mente de Elías. Es increíble, porque muchos grandes hombres de Dios, a los que Dios usa, no es porque ellos tengan grandes capacidades. Dios no nos usa porque nosotros seamos la gran cosa. Dios nos usa por su misericordia. Diga conmigo: Dios me usa por su misericordia. Por su misericordia Dios nos saca adelante. Por su misericordia caminamos, hermano, para adelante. No porque camináramos como el cangrejo para atrás. ¿Usted se imagina dónde estaríamos si no fuera por su misericordia? Es por su misericordia que estamos aquí sirviéndole. Es por su misericordia que hoy comimos. Y comimos bien. Alguien diga amén a eso. Es por su misericordia que tenemos casa, que tenemos negocio, que tenemos hijos. Es por su misericordia que estamos aquí levantando nuestras manos, dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente Elías era débil. Todos aquí somos débiles. Pero debemos de aprender, llenarnos de conocimiento y aprender que aunque el diablo no te puede tocar, pero sí te puede amenazar. Pero yo decido si creer la amenaza, si recibir la amenaza o rechazarla y reprenderla en el nombre de Jesús. Sin embargo, Elías recibió la amenaza, la aceptó en su mente, y aquella amenaza hizo huir al hombre de Dios.
Me voy del ministerio, me voy de la iglesia, ya no aguanto más. ¿Alguien me está entendiendo eso? Me voy, renuncio, divorcio. Ya no quiero más el ministerio, ya no quiero más seguir adelante, ya no quiero estar en la casa, ya no quiero. No sé a qué tú quieres renunciar, porque le has creído la amenaza al diablo, porque le has creído al diablo que tú no eres nada, que no tienes la capacidad, que Dios no puede usarte, que no te puede volver a levantar. La amenaza del diablo ha venido potente, fuerte. Y Elías salió corriendo. Diga conmigo, salió corriendo. Escuche esto. Y sumado a la amenaza y a la actitud, a la acción de Elías de salir corriendo, Elías ya tenía cansancio físico dentro de él. Porque no solo había tenido una guerra espiritual. Cuando uno entra en guerra espiritual, uno se cansa. Cuando yo vengo aquí a predicar, me tengo que tomar 2 expresos y un energy. Venir aquí, predico, danzo, doy la batalla, y cuando salgo allá atrás es como si el ki, el que entendió, entendió. Es como si la llama desciende y volvemos a nuestra naturaleza. Entonces uno, por eso cada vez que yo me paro en este púlpito, usted ora por mí. ¿Sabe por qué baja la gloria? Por la oración que usted hace. No es porque yo sea la gran cosa, es porque el pueblo ora y declara: esta palabra tiene mi nombre, esta palabra marcará mi vida, esta palabra me catapultará. Alguien diga amén a eso. Los predicadores no podemos sentirnos profesionales de la predicación, porque nosotros no fuimos diseñados para ser profesionales. Fuimos diseñados para ser más humildes cada día. Porque cada vez que seamos más humildes, más Dios nos usará. Gracias. Elías estaba cansado. Aquella batalla espiritual en contra de 450 profetas, enemigos, satánicos, idólatras, perversos, había desgastado el espíritu de Elías. Imagínense Elías parado allí. Aquello no era, dice la Biblia, tu lucha no es contra carne ni contra sangre. Voltea a tu vecino y dile lo que estás viviendo ahora. Vamos, díselo. Utiliza tu boca, por favor. Ayúdeme a predicar, hombre. Dígale, lo que ahora estás viviendo no es terrenal, no es humano, es espiritual. Son demonios los que te están haciendo la guerra. Elías estaba ahí. Elías baja la gloria de Dios. El fuego desciende. Pero yo quiero que usted entienda esto conmigo. Después Elías agarró un machete, agarró un cuchillo y le comenzó a cortar la cabeza a 450 enemigos. Espérame. Sí, se aplaude bonito. Pero por eso le decía, hay gente que matando una gallina ya no aguantan. Hay que quitarle la cabeza a 450 personas. Y si algunos tenían cabeza grande. Elías venía. Tengo un punto para esto. Elías venía no solo de un cansancio espiritual, de un agotamiento, sino que Elías estaba agotado físicamente. Había caído en un colapso físico. Póngame atención a esto. El agotamiento físico y emocional hace que los ojos y los oídos espirituales se nublen. Póngame atención. ¿Sabe por qué hay gente que pierde el rumbo?
porque están demasiado cansados. Es más, no es correcto que una persona esté sirviendo y no reciba palabra. Gracias. Es necesario y es sano hacer pausas, hacer un selá. Es necesario decirle a Dios: Señor, necesito sentarme y recibir. Señor, porque cuando uno sirve, se cansa, se agota. No es fácil tratar con diferentes personalidades, con todo tipo de gente. Hay gente que viene a alabar a Dios, pero son malcriados. De la puerta para allá son malcriados. Entiéndame esto, por favor, porque Elías había entrado en un agotamiento físico y emocional. Estaba muerto físicamente y emocionalmente la amenaza lo destruye. Pero una cosa lleva a la otra. Yo le voy a decir algo como su pastor: nunca tome decisiones en momentos de cansancio. Ay, hombre, no vinieron al culto ahora. Nunca tome decisiones alborotadas en momentos de cansancio. Cuando usted sabe una cosa, duérmase y mañana Dios le dará una revelación fresca. Porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. No es momento de estar pensando. Duérmase, por favor. Dígale al Señor: en paz me acostaré, Señor, y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Cómo vivimos los cristianos? ¿Cuántos confiados están aquí esta noche? El problema de los cristianos es que entramos en agotamiento físico, en agotamiento mental, sentimental, y comenzamos a tomar decisiones arrebatadas. Ahorita, después de este servicio, lo que usted tiene que hacer es comer livianamente. Amén. Un yogur, unas 5 pupusas de chicharrón con queso. Unos 5 tacos de birria. Cabal. Y mire, hermano, de verdad, yo no entiendo cómo hay gente que dice que nos decimos llamar cristianos y vivimos en una angustia. Voltea a su vecino y diga: ¿cuál es tu angustia? Amén. ¿Qué se soluciona angustiándose? ¿Qué se soluciona? Lo que los hijos de Dios estamos llamados a hacer en medio de la batalla es alabar a Dios. ¿Cuántos aquí alaban la gloria de Dios? Porque el cansancio te deteriora la mente y te hará ver más grande la amenaza de lo que es. Es más, te hará ver más grande la amenaza que la promesa. ¿Cuántos aquí tienen promesas de parte de Dios? Tenemos grandes promesas. ¿Acaso Dios no ha estado contigo? ¿Acaso Dios no ha peleado por ti? ¿Acaso te ha faltado alimento a tu mesa? Voltéate a ver la talla de pantalón 42 que tienes. ¿Por qué estás afligido? Ay. El cansancio te hará ver más grande la amenaza que la promesa. Ahora mire esto, por favor. Súmele a esto cansancio físico y emocional. Pero a esto se suma algo peor, que los cristianos tenemos que tener sabiduría.
Y es que a la situación de Elías se agrava porque Elías se aísla. Hello. La soledad. Cuando ya entramos en una etapa de batalla, en mi mente, de amenaza, de guerra, lo peor es aislarse y entrar en una condición de soledad. Porque Elías tenía un siervo con él. Pero Elías dice, mira, yo quiero estar solo. Y se sintió solo y pensó, cuando ya estaba solo, Elías comenzó a arruinar por completo sus pensamientos y a decir, yo no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido. Y esa es otra arma satánica que el infierno usa, el aislarlos. Diga conmigo, el aislarme. Aislarme, diga aislarme. Búscala. Yo quiero decirle algo. Siempre usted tiene que tener un Silas a su lado, que cante con usted en lo profundo de la crisis. Gracias. Siempre usted necesitará un Aarón y un Hur que le levanten las manos. Siempre toda Esther necesita un Mardoqueo. Toda Noemí necesita una Ruth que le diga, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, pero yo no te voy a dejar. Estamos juntos en la batalla. ¿Alguien aquí dice amén a eso? Los esposos que están aquí, tómale la mano a tu esposa, porque esa es la compañera de tu batalla. Yo le voy a decir una cosa, no hay nada más poderoso en una familia que un matrimonio se tome de las manos y oren juntos. Hay matrimonios orando, uno en un lado de la cama y el otro al otro lado, uno en un cuarto y el otro en otro cuarto. Grave error. Porque la Biblia dice que son una sola carne. Lo más poderoso es tomarse de las manos y tener un mismo lenguaje. Gracias. Pero Elías cometió un error no solo de forma, sino de orden. Y se rindió. Y cuando Elías se rindió, puso su renuncia. ¿Usted se imagina esto? Elías dijo, ya no más. No quiero seguir. Aquí se acaba mi ministerio. Así como también lo hizo Jonás. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive, y él decidió renunciar y agarrar para otro lado. Así como lo hizo Moisés muchas veces. Moisés no puso la renuncia una vez ni dos veces. Moisés puso la renuncia muchas veces con ese pueblo rebelde que tenía sobre sus hombros. Yo lo comprendo a Moisés. Pedro también puso su renuncia. Exactamente después de negar a Jesús, salir corriendo y decir, ya no sigo más. Y dice la Biblia que volvió a pescar. Así como también renunció Jeremías. Me encanta porque el profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 7 de Jeremías, dice, me sedujiste. Y quiero que vea estas palabras de Elías, estando en una depresión similar a la que está Elías. Pero Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. O sea, amado, servirle a Dios es lindo. Tener ministerio es hermoso. Dejarse usar por Dios es maravilloso. Dice, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste.
Cada día he sido escarnecido. Cada persona a mi alrededor se burla de mí a causa del llamado que tú me hiciste. Tú me llamaste, Señor, pero la gente se burla de mí. ¿Alguien está aquí ahora? Dice el versículo 8, porque cuántas veces hablo, cuántas veces doy voces, cuántas veces grito violencia y destrucción, que es lo que me has mandado a profetizar. Porque la palabra ha venido de ti, pero lo que recibo es escarnio, es burla, señalamientos, crítica. Y entonces Jeremías dice en el versículo 9, y entonces me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más su nombre. Jeremías diciendo, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a seguir a Dios. Y ya no voy a profetizar, ya no voy a seguir en el ministerio. ¿Alguien está aquí ahora? Porque había en mi corazón, dice Jeremías, el deseo de morir también. Pero al mismo tiempo en el que Elías está renunciando, mira lo poderoso que dice Elías, pero dentro de mi corazón había un fuego ardiente. Gracias. Tú sabes que aunque quieras renunciar, dentro de ti hay un fuego de Dios que no se apaga. Hay un fuego. ¿Cuántos dicen hay un fuego? Y eso es lo que no nos deja renunciar. Aunque renuncies, el fuego ardiente de Dios dentro de ti sigue encendido. El Espíritu Santo no te dejará ni te soltará, porque a quien Dios escogió, Dios lo respalda. Lo hermoso de todo esto es como, y donde yo quiero enfocar el mensaje, voltea a su vecino y dile, todo esto ha sido la introducción del mensaje. Otra vez nos vamos a ir tarde en el nombre de Jesús. Porque mire esto, todo esto que acabamos de ver es algo real en la vida de muchos. Muchas veces en 9 años yo también he querido renunciar. Normalmente cuando era un cristiano común, silvestre, me iba a las playas los fines de semana. Y era muy fácil decir, un domingo que no vaya a la iglesia. Para mí no existía un compromiso. Pero cuando el fuego de Dios se enciende dentro de uno, cuando Dios se convierte en tu prioridad, cuando hay un pacto, diga conmigo pacto. El pacto sostiene las promesas. El pacto de Dios dentro de ti no ha muerto. El pacto está ahí. Y aunque tú quieras renunciar, aunque tú quieras tirar todo, aunque tú quieras retroceder como lo hizo Jonás, metiéndose a lo más profundo del mar, allá Dios hizo que lo tragara un gran pez y que después lo vomitara en la tierra de su propósito. Diga conmigo, algo te vomitará. Precisamente dentro de tu propósito. Allá. Ninguno de los hombres que le mencioné, a ninguno de los hombres que le mencioné, Dios les aceptó la renuncia. Gracias. Y Elías no fue la excepción. Lo importante de este mensaje no es todo lo anterior. Cómo reaccionó Elías, cómo Elías aceptó la amenaza, cómo se aisló, cómo corrió, cómo se fue lejos.
Lo lindo en este mensaje que yo quiero predicarle es cómo Dios respondió a la renuncia de Elías. Usted se imagina entrar al escritorio de papá, al despacho de papá y decirle: aquí está mi carta de renuncia. No me des indemnización. No quiero nada, me quiero ir lejos. Yo no quiero saber nada de los cristianos. Yo no quiero saber nada de los Baales ni del ministerio. Yo no quiero saber nada. Ahora, yo quiero que usted vea esto conmigo. Dios en su despacho toma la carta de renuncia, queda viendo a los ojos a su siervo, a su hijo, a quien escogió desde el vientre de su madre. Y lo hermoso que yo le quiero dar esta noche es cómo Dios le responde, cómo Dios responde a nuestro colapso, cómo Dios responde a nuestra renuncia. Porque usted y yo tenemos un Dios lindo, un Dios que nos ama, un Dios que nos conoce. Desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de nuestra cabeza, Dios nos conoce porque Él nos formó. Y me impacta esto porque no sé usted, pero yo me veo reflejado en este espejo. Cuando Elías dice: ya no quiero seguir más, quítame la vida, mátame, ya no cuentes conmigo. Lo primero, escúcheme, lo primero con lo que Dios le responde es dándole a Elías, Dios, descanso y provisión. Diga conmigo: Dios no se enoja por mi debilidad. Dios me entiende. Y lo primero que Dios le da a Elías es un descanso. Y al mismo tiempo le muestra su provisión. Porque dice la Biblia en el versículo 5: entonces Elías llegó a un lugar y se acostó y se durmió debajo de un gran árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó. Cuando tú crees que estás solo, Dios está allí. Cuando estás en tu intimidad, Dios está ahí. Dios manda a sus ángeles, mandará a que acampen alrededor tuyo, que te defiendan, que no te dejen solo, que te animen, que te toquen, que te hagan sentir que no estás solo, que ahí está Dios contigo. Dice que le tocó el ángel y le dijo: levántate y come, porque te he traído una parrillada. Porque te he traído un tomahawk de $250 para que tú sepas. Gracias. Te he traído un pancito recién horneado. Y esto te lo manda un chef. Un chef del cielo. ¿Usted sabe qué privilegio tenemos nosotros? Que en nuestra crisis, en nuestra etapa de más, nuestra etapa de quiebre, si se pudiera decir así, siempre Dios nos manda provisión. Siempre Dios está allí. Oh, yo lo he podido experimentar en mi vida. Yo he podido sentir como Dios siempre me ha dicho: aquí estoy, hey, levántate. ¿Por qué lloras, manada pequeña? ¿Por qué lloras, gusanito de Jacob? No os preocupéis pues de lo que vendrá mañana.
Y dice la Biblia que Elías miró a su alrededor cuando el ángel le tocó y le dijo: come, levántate. Y dice que cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes. Oh my God. Y había una jarra de agua. Así que Elías se levantó, comió, bebió y se volvió a acostar. Diga conmigo: descanso y provisión Dios le da a sus soldados cuando están cansados, agotados y ya no quieren seguir. Dios no les acepta la renuncia. Dios los sostiene. Y entonces el ángel del Señor regresó nuevamente, lo tocó y le dijo: levántate y come más. Quiero hablar con gente a la que Dios la trajo a esta iglesia en la condición de Elías. Fuiste un gran siervo de Dios. Eres un gran siervo de Dios. Pero llegaste a una cúspide espiritual. Yo tengo el gran privilegio de ser un pastor joven, bicho. No sé, perdón, en otro país si eso es una mala palabra, pero muchacho, jovencito. Pero tengo el gran privilegio de que Dios me escogió para ser pastor de pastores. Ahora, yo le he dicho al Señor: Señor, cuando ya sea de canas y cuando ya no pueda más con esta dieta y la panza me crezca, entonces seré pastor de pastores. Pero cuando hay un llamado, Dios se encarga. Dios es el que se encarga de mandar la mies. Usted no vino solo aquí. Dios lo trajo. Dios fue el que lo trajo. Y Dios lo trajo para hacer una pausa en su ministerio. No quiere decir que tu ministerio terminó. Quiere decir que estás en un momento de descanso y de provisión, en el que Dios te está pastoreando y Dios te está enseñando y Dios te está alimentando. Alimento especial del cielo, calentado con piedras celestiales. Dios te está volviendo a formar. Dios te está volviendo. ¿Sabe qué significa ese alimento? Fuerzas, músculos, carbos. Diga conmigo: carbos. Hay gente que sin carbohidrato, hermano, colapsa. Le tiembla el ojo así. Entonces Dios te alimenta. Aquí hay gente, y si tú dices: yo soy de esos, no sea apresurado, pero si usted realmente sabe que usted es uno de esos, un Elías que está aquí, ministro de Dios, pero que hubo una amenaza, hubo un colapso, hubo un quiebre, y Dios te trajo aquí. Si ese eres tú, ahí donde estás, levanta tu mano. Solo quiero hablar con ministros, solo quiero hablar con gente de ministerio, solo quiero hablar con matrimonios hermosos que tienes un propósito y tienes un llamado, y ese llamado no ha muerto. Ese llamado solo está en una etapa de fortalecimiento. Nada te ha faltado, ni nada te faltará. El ángel una y otra vez está tocando tu vida en esta iglesia, en esta tierra. Y cada vez que el ángel te toca, tú comes. Tú comes y vienes y comes. Y vienes y comes. Y vienes y comes. Y el ángel le dijo: levántate y come un poco más. Tienes todavía que comer un poco más, Elías. Tienes que comer un poco más. Aliméntate pues de la palabra y del Espíritu. Llénate con su presencia. Deja que el Espíritu Santo te sature.
levanta y come un poco más, porque de lo contrario no vas a estar preparado para lo demasiado que viene para ti. Escúchame eso. Escúchame eso, porque el ángel le dice a Elías, lo que viene para ti es demasiado grande. Toca a la persona que tienes a tu lado, dile, si este mensaje no tiene tu nombre, sos un testigo de Jehová. Y entonces dice la Biblia que se levantó. Se levantó. Siempre me crecí en una iglesia donde aprendí a ser ministrado. Por eso en esta iglesia es así. Yo pudiera tener sillas hasta aquí y estarían llenas. Y cuando rompamos esta pared vamos a llenar. Pero yo crecí en una iglesia donde siempre, después de cada culto, después de alimentarme, yo era de los que reconciliaban todos los cultos. No había un culto en el que yo no reconciliara. Estoy hablando, no, ministración no, reconcilio. Y siempre pasaba, siempre, yo era un loco. Yo amo los locos que salen de sus sillas y corren, porque yo soy uno de esos. Y siempre yo me paraba ahí. Algunas veces mi pastor bajaba, ministraba a este, ministraba a aquel, y a mí no me ministraba nunca. Mi pastor pasaba por ahí, la mano de mi pastor pasaba así y se iba, y no me tocaba yo. Pero el Espíritu Santo me ministraba. Tú no necesitas la mano de un humano. Escúcheme. Usted no necesita que lo toque un pastor. Usted necesita que el ángel de Jehová lo toque. A Elías no lo tocó un hombre, a Elías lo activó un ángel. Alguien diga amén a eso. Y entonces se levantó, comió, y la comida le dio fuerzas suficientes. Cada servicio que tú vienes aquí, vienes a recibir fuerzas. Diga conmigo, fuerzas suficientes para seguir el viaje. Mañana es otro día de oficina, mañana es otro día de trabajo, mañana es otro día de pagos, mañana es otro día de metas, mañana es otro día de aguantar ese ogro en la oficina. Mañana es otro día de pelear la batalla. Pero no es lo mismo ir a ese viaje sin las fuerzas de Dios. Por eso cuando tú vienes aquí te llenas de fuerzas, te llenas de fe, te llenas de fortaleza espiritual. La batería se recarga. Y dice la escritura, se llenó de fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Escúchame lo que le voy a decir. Dios no reprendió a Elías. Muchas veces nosotros cuando vemos a la gente caída la reprendemos. ¿Me permite predicar media hora más? Sí. Espérame. Escúcheme, el espíritu de amor que nosotros tenemos que tener. Si tan solo fuéramos como Dios. Porque Elías en su etapa de quiebre, ¿sabe qué pasaría hoy en día con un siervo, con un profeta, con un pastor, con un ministro? En depresión y en caída. Los demás le ponen la pata y se la ponen aquí ve, y lo terminan de matar.
Pero Dios no trabaja así. Dios no reprendió a Elías. Dios no fue duro con Elías. Dios le dio amor. Dios solo lo dejó descansar y le dio comida. Yo quiero decirle a alguien esta noche, tú no necesitas abandonar tu misión. Tú no necesitas abandonar tu ministerio. Tú no necesitas abandonar tu matrimonio. Tú no necesitas abandonar tu casa. Tú no necesitas abandonar tu empresa. Tú no necesitas abandonar tu negocio. Ni abandonar tu posición de servicio. Lo que necesitas es recuperar fuerzas. Fuerzas son las que necesitas. Y hacer una pausa y recibir un descanso. Haz una pausa. Me encanta porque el rey David sabe esto, conoce de esto. Y el rey David dice en uno de los salmos más hermosos que usted debería conocer de memoria, el Salmo 23, dice: Jehová es y nada, en mi momento de quiebre, nada me faltará. Pero el versículo 2 es hermoso porque dice: en lugares de delicados pastos. Escúchame, porque no hay nada más hermoso para el ganado, para la oveja, que ser apacentado donde hay buen pasto. Usted se imagina usted con hambre allá en el Cerro Pelón, donde solo hay jícaros. ¿Usted ha visto eso? Solo espinas y jícaros. Piedras. Porque hay lugares donde solo son pedradas. Y es en Oriente porque solo son. Gracias. Algo se me tiene que salir, pues. En lugares de delicados pastos. Diga conmigo, aquí hay pasto. Buen pasto crecido, pasto nutrido de fuerzas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios te trajo aquí para descansar. Y dice la Biblia, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tú necesitabas un pastor. Tú no necesitabas quien te regañara, quien te diera una patada. Tú no necesitabas. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Gracias, Señor. ¿En qué estaba? Reunión después del culto. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice, porque lo que se destruye es el alma, los sentimientos. Y dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu palabra me volverá a reconfortar. Habrá palabra dura, habrá palabra certera, habrá palabra con mi nombre y mi apellido, y esa palabra me confortará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesas, preparas las mesas y los banquetes delante de mi presencia y en presencia de mis angustiadores y mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Hay unción, diga conmigo, hay unción. Mi copa rebosa en este pasto donde Dios me trajo.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en esta casa, diga conmigo, en esta casa, dígalo fuerte con autoridad, diga, en esta casa moraré por largos días. Alguien alaba la gloria de Dios. Me faltan 15 minutos, ¿estamos bien? Y Elías, lo segundo que experimenta no solo es descanso y provisión, sino que Elías experimenta un nuevo encuentro con Dios. Acá, no se me distraiga. Diga conmigo, un nuevo encuentro. Elías había tenido respaldo, manifestaciones, autoridad en su boca, pero Elías lo único que necesitaba era dejar un rato el alboroto y sentir el susurro de Jehová. Dice la Biblia en el versículo 11, y el Señor le dijo, sal. ¿Qué le dijo el Señor? Sal. Ponte de pie delante de mí. Usted se imagina a Dios diciendo, ven, párate aquí. Face to face, delante de mí. Quiero que experimentes algo, Elías. Y dice la Biblia, mientras Elías estaba de pie delante del Señor, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Era tan grande la ráfaga, tan tremenda, que las rocas se aflojaron y hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en ese viento. Y después del viento hubo un gran fuerte sismo. Pero el Señor tampoco estaba en ese sismo. Y pasando el terremoto hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Pero después de estas manifestaciones escandalosas, hubo un suave, diga conmigo, un suave. Así trabaja Dios. Hubo un suave susurro. Y Elías lo sintió y Dios le dijo, aquí estoy contigo. Hay gente aquí que han visto y han experimentado unción, poder, manifestaciones, han liberado endemoniados, han profetizado, han sanado enfermos, pero ahora mismo ellos lo único que necesitan es un suave susurro. Es un viento apacible, santo. Yo quiero ser la voz de Dios, hablando a tu vida, diciéndote, no te rindas. Dios te trajo a escuchar este mensaje para que no te rindas. No renuncies. Déjate acariciar por Dios. Hay siervos que están a punto de rendirse y lo único que necesitan es escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios en un momento difícil lo cambia todo. Diga conmigo, la voz de Dios lo cambia todo. Dios viene esta noche a decirte, hijo, hija, no te rindas. Déjate acariciar por mi susurro. Solo siente mi presencia. Te estoy alimentando. Este no es el final de tu ministerio. Largo camino te espera. Largo ministerio te queda. Hay cosas grandes que vienen para ti, profeta de Dios. Hay cosas grandes que vienen para ti, salmista. Hay cosas grandes que vienen para ti, pastor, ministro, evangelista, sierva. Hay cosas grandes que vienen para ti, pero Dios te quiere decir, no te rindas. No te rindas. Aunque sientas que la vida se te acaba. Y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas. No te rindas. Porque al final de la batalla tú tendrás
una corona y una vida eterna. Para siempre amar. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con pasos firmes caminando sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará cuando te sientas desmayar. Si tu camino oscuro está, Él estará ahí, te alumbrará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que la vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final esta batalla no tendrás una corona y una vida eterna. Para siempre, para siempre amar, amar. Y después que Dios hubo susurrado a Elías, entonces vino una tercera etapa en Elías, una nueva asignación. Escúcheme, porque después que lo alimentó, lo apacentó, después que le mostró su gloria, lo fortaleció, entonces le dijo: hijo, hay una nueva asignación para ti. Versículo 15. Y entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino en el que viniste. Hey, del ministerio no vas a huir, vas a regresar. Vas a regresar al altar, vas a regresar a tu ministerio, vas a regresar al micrófono, vas a regresar a poner manos en enfermos y los enfermos sanarán. Vas a regresar a ser usado por el Señor. Dios le dijo: regresa por el camino y sigue hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues ahí vas a ungir a reyes, a este rey y al otro rey. Y por cierto, también ungirás a uno que portará la doble porción de lo que tú portas, porque los verdaderos ministros se vacían en otros y tienen la asignación de pasar el manto. No se enamoran de lo que portan, se enamoran del que les dio lo que portan. Mi Dios no aceptó la renuncia de Elías, sino que le dio una nueva misión: unge reyes. Tus hijos son reyes, tus generaciones son reyes. Unge a tus sucesores. Eliseo, una nueva temporada viene para ti. Después que Elías pensó que se iba a morir y que ya todo había terminado, Dios lo catapultó. Entonces, ¿tú sabes lo que es catapultar algo? No, lo que normalmente caminando te puede llevar un día, en una catapultada te va a tomar minutos. Cuando tú pensaste que Dios había terminado contigo, es que Dios estaba preparando la catapulta para lanzarte mucho más allá. Y fue tan hermoso lo que Dios hizo con Elías, que no le permitió experimentar la muerte física. Escúchame, fue tan hermoso lo que Dios hizo con Elías, que después de catapultarlo, usarlo, volviendo a ungir reyes, volviendo a ungir profetas, Dios fue
tan hermoso con Elías. Lo amó tanto, al hombre que quiso renunciar, al hombre que se cansó, al hombre que sacó de su boca palabras duras, fuertes. Pero Dios lo amó. Yo no sé qué tú dijiste frente al espejo, pero Dios te ama. Yo no sé qué tú has dicho en tu habitación, y las lágrimas solo las conoces tú y tu almohada. Quizá le has ocultado tus lágrimas incluso hasta tu propio esposo o esposa. Pero Dios te amó y te ama y te amará. Y dice la Biblia, para cerrar con esto cierro, I promise. Versículo 11 del capítulo 2 de segundo libro de Reyes. Nos catapultamos al segundo libro. Y dice la Biblia, y mientras iban caminando, ahora Elías está en su nueva etapa, ya ha ungido reyes, ya anda con su sucesor. Caminaré al lado de mis hijos. Y cuando Dios me lleve, ellos tomarán los mantos. Y dice la Biblia, y cuando iba caminando con Eliseo, conversando, de pronto apareció un carro de fuego. Y el carro de fuego era tirado por caballos de fuego y pasó entre los dos hombres. Y aquel carro de fuego separó a los dos hombres y Elías fue llevado al cielo en un torbellino por aquel carro de fuego. Y mira esto. Y Eliseo lo vio. Su hijo lo vio. Su hijo espiritual, el que él había ungido, el que él había enseñado, vio como el carro de fuego arrebató a su padre espiritual y exclamó Eliseo: Padre mío, veo los carros de Israel y a sus conductores. Mientras desaparecía Elías de la tierra. Y Eliseo cayó al piso y rasgó sus vestiduras de lo angustiado que estaba, porque no estaba frente a cualquier cosa, estaba viendo ángeles del cielo. Y entonces Eliseo vio caer el manto de Elías de la altura donde fue arrebatado, y Elías tomó el manto de aquel que un día quiso renunciar. No renuncies, porque tu manto lo tomará otro. Elías tomó el manto. Eliseo tomó el manto, el cual había caído, y regresó a la orilla del Jordán. Y los primeros pininos de Eliseo, Eliseo con el manto en su mano diciendo: Oh my God. Eliseo era un loco. Eliseo, dice la Biblia, que Eliseo multiplicó milagros 7 veces más de lo que hizo Elías. Y dice que caminando con el manto en su mano, con una gran emoción, dice que golpeó las aguas del río Jordán y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas, el agua se dividió, como lo que hizo Moisés un día. Los primeros, diga conmigo, los primeros pininos. Y Eliseo caminó en seco, portando el manto de uno que presentó su renuncia. Pero Dios no se la aceptó, al contrario, lo amó, lo sostuvo, lo alimentó, lo fortaleció, le mostró sus caricias y lo reenvió para volverlo a usar de manera más poderosa. Ese es el Dios
Ese es el Dios que predicamos en la frate. Ese es el Dios que te trajo aquí. Tú no sabes ni por qué viniste a parar aquí, pero Dios sí lo sabe. Viniste a estos delicados pastos para descansar, para ser pastoreado. Y si tú eres ese loco Elías, ven al altar, corre ahora. 1, 2, 3.